Buenas noches y bienvenidos a Café y Más. Hoy es jueves 17 de enero y vamos a arrancar la mesa de debate esta noche hablando de ese recurso que han ganado algunos agricultores porque ellos consideraban que era injusto el precio que se les había pagado por las expropiaciones dedicadas a los terrenos que tenían y los que se ha construido el aeropuerto de Ciudad Real, pero la actualidad manda y vamos a comenzar haciendo un rápido análisis por esa decisión del Tribunal Superior de Justicia. Vamos a seguir hablando de justicia porque han dicho que tienen que reabrir en el horario nocturno que había sido limitado a esos 21 centros de atención continuada en Castilla-La Mancha, que afectaba a 100.000 ciudadanos de esta región. Vamos a pedirle a los tertulianos políticos que nos acompañan esta noche que nos adentremos en sanidad, hablemos de esta medida y después recuperaremos ese tema que habíamos preparado para la mesa de debate de esta noche. Hoy han venido a tomarse un café con nosotros Juan Antonio Calleja, él es el alcalde de Villamayor de Calatrava por el Partido Popular, quien se estrena con nosotros, a quien le damos ya la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Juan Antonio. Muchas gracias por invitarme. Esta es tu casa. También vamos a dar la bienvenida a Celia Cámara, ella es la coordinadora regional del partido UPyD aquí en Castilla-La Mancha. Buenas noches. Hola, Celia. buenas noches, Rodelinda. Gracias por venir. También está con nosotros Carmen Soanez, ella es concejal del Ayuntamiento de Ciudad Real del partido Izquierda Unida. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, gracias. Y también está con nosotros David Triguero, él es diputado provincial del Partido Socialista aquí en Ciudad Real. Buenas noches, David. Muy buenas noches, Rodelinda. Bienvenido. Recuerden que ustedes también pueden participar en esta mesa de debate a través de ese número de teléfono que aparece ahora mismo en pantalla o también dejándonos su opinión o propuestas o incluso preguntas en nuestro perfil de Facebook que hemos creado. Tienen que buscar simplemente Café y Más y ahí nos encuentran y pueden opinar acerca de los temas y las opiniones que se viertan en esta mesa de debate que vamos a empezar a abrirlas ya. Les decíamos, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha ordenado que se reabran esos 21 centros que, recuerden, hemos contado esta semana aquí en Café y Más, estaban reordenando de alguna manera ese horario y estaban limitando su asistencia a un horario más bien diurno. Vamos a pedirle una valoración inicial a nuestros tertulianos políticos de esta noche. Vamos a empezar por Juan Antonio Calleja. Bueno, la situación que se ha vivido a lo largo de la tarde, que ha sido trepidante, sobre todo cuando teníamos que preparar pues este debate, entra dentro del juego de un Estado de Derecho. En cualquier Estado de Derecho hay o debe de haber una diferenciación de poderes, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, y en este caso pues el Judicial pues ha dictaminado que tenía que haber una corrección cautelar de una decisión que tomó el Ejecutivo. Eso entra dentro del juego democrático y obviamente desde el Partido Popular nosotros lo que tenemos que decir es que respetamos esa decisión. También hay que decir que el TSJ no se ha pronunciado en el fondo del recurso contencioso administrativo que ha presentado el alcalde de Tembleque. No ha dicho, o sea, no ha valorado, sino que ha hecho algo que dictamina la ley, que es poder tomar una medida cautelar. Y obviamente dentro del procedimiento judicial la Junta va a presentar las alegaciones oportunas porque tiene derecho a hacerlo y a defender su posición. Exacto, vamos a seguir analizando con Carmen Soanez. Sí, bueno, es bastante importante que el Tribunal Superior de Justicia haya dictado este auto como medida cautelar y es importante primero porque ha considerado que posiblemente se esté vulnerando un derecho fundamental como es la salud con esta situación y se acoge así a la jurisdicción contenciosa administrativa, el artículo donde viene así mencionado que tiene esa capacidad de dictarlo en 2 días estos autos, y por otra parte porque tiene que decirle a la Junta de Comunidades lo que es una medida social y humana como es no dejar a los ciudadanos sin un servicio de salud imprescindible y hacerles trasladar a unas distancias, sean más cortas o sean más largas. No hay que medir las distancias, como el caso de Tembleque, que parece que ha sido el denunciante y sí reunía los más de 30 kilómetros que marcaban las condiciones, pero no se debe mirar la distancia que haya de un pueblo a otro, a un centro de salud, sino la necesidad que una persona tiene de tener un centro médico próximo a su domicilio, como venían teniendo. Y entonces es importante que se haya tomado la medida y eso deja entrever que sí, que probablemente haya sido una vulneración de un derecho fundamental, que es bastante importante. ¿Cómo se valora desde el Partido Socialista esta medida, David Triguero? Pues estamos muy contentos y muy satisfechos. Yo me imagino que al igual que el resto de ciudadanos de estas comarcas, de estos municipios afectados, en definitiva igual que todos los ciudadanos de nuestra región, la inmensa mayoría de ellos. Esta es una gran victoria, una pequeña victoria dentro
de la lucha que se va a librar contra la privatización de la sanidad que quiere realizar el gobierno de Cospedal. Porque lo que viene a decir el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha es que la sanidad no es un negocio. Y eso es precisamente lo que venimos reivindicando desde el Partido Socialista desde la llegada de la autonomía. Hemos conseguido, con ciertas políticas, primero con los gobiernos de Pepe Bono, después con los gobiernos de José María Barreda, por supuesto con el esfuerzo de los ciudadanos, garantizar en una región como la nuestra, en una región amplia, en una provincia amplia, con comarcas deprimidas, garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivan, tengan unos servicios sociales, en este caso unos servicios sanitarios básicos y elementales, que en definitiva no se puede discriminar y por el lugar de nacimiento que unos ciudadanos tengan más derechos que otros. Y en definitiva estamos totalmente en contra de la política que viene a plantear el gobierno de Cospedal con este cierre de urgencias, que no viene a ser otra cosa que lo que realmente quieren hacer, que es hacer negocio con los servicios sanitarios, la privatización en este caso. Vamos a escuchar ahora la opinión y la primera valoración de Celia Cámara, la coordinadora regional de UPyD. Adelante, Celia. Bueno, pues nuestra formación política, Unión Progreso y Democracia, en primer lugar, no tiene por menos que valorarla positivamente. Ya emitimos en su momento, creo que como todas las formaciones políticas, en torno a esta medida del Gobierno regional, un comunicado manifestando nuestra valoración no favorable realmente, y la tildábamos de irresponsable. Se le pueden aplicar todos los calificativos de antisocial, inhumano, insensible, porque es cierto. Yo valoro una cosa importante, un poco al hilo de lo que decía nuestro compañero Juan Antonio, sobre un poco el juego democrático, efectivamente. Lo que pasa es que lo que sí me ha gustado de esta medida cautelar que ha adoptado es precisamente que ha considerado la gravedad de esta situación, porque sabemos desgraciadamente que la justicia es bastante lenta. Entonces el hecho de que haya adoptado esta medida es porque considera suficientemente importante hasta evaluar que es de lo que se trata, la legalidad de esta medida que ha adoptado el Gobierno regional. Considera importante que se reponga este servicio. Yo lo he calificado antes, y nuestra formación política ya lo he dicho, fundamentalmente de antisocial e inhumano, sinceramente, a riesgo de parecer un poco exagerados en este calificativo. Creo que salvar una vida humana en un lugar, y no es demagogia, como nos han dicho estos días compañeros de Juan Antonio del Partido Popular, no es demagogia, es que lo que no se puede hacer es aplicar criterios economicistas a cuando se trata de la salud y la vida de las personas. Y realmente estos pequeños municipios, desafortunadamente, están llenos de gente, de personas mayores. Los pocos habitantes que quedan son personas mayores. Y cuando se trata de un caso realmente grave, y no estamos hablando ya de lo típico que dice la gente de un infarto, tú lo sabes también realmente, pues una crisis asmática, que hay muchas veces una crisis febril de un niño, no es lo mismo trasladar a una persona, yo lo he dicho en varias ocasiones, me habéis oído, a una persona estabilizada que en 2 minutos ha llegado dentro del municipio a su centro de salud en urgencias, si ha de ser trasladada a otro, llega en condiciones de estabilización física a otro centro que requiera el estado grave o no grave de salud, pero por criterios economicistas y con los argumentos que ha utilizado el consejero Echaniz, que los considero vergonzosos. Es decir, llegar a plantear que los médicos en estos momentos de guardia, en estos servicio público, están durmiendo, me parece impresentable, me parece, siendo además viniendo de una persona que es médico, lo que pasa que no ha ejercido nunca, evidentemente es un gestor, y sus criterios serán economicistas, pero evidentemente ese criterio de decir que en otras comunidades autónomas se está haciendo, vamos a importar lo bueno, no vamos a importar lo malo. Y cuando algunos compañeros de él, repito, porque estos días lógicamente ha salido, decían, si nos podemos permitir tener un médico en la puerta de casa, nos podemos permitir tener 8.000 ayuntamientos, nos podemos permitir tener 65.000 concejales, un montón de asesores, y en eso, que es donde no se ha metido el recorte, precisamente hemos llegado a esta situación. Eso no lo podemos permitir, porque yo creo que llegaremos a la situación en que hace 30 años, antes de la reforma, la reestructuración de los servicios sanitarios hace 30 años, había el médico de pueblo, estaba el practicante que se llamaba en aquella época, y siempre si hay gente más mayor, y yo lo recuerdo porque a mí me lo contaron cuando inicié mi andadura profesional, había algunas personas que pinchaban, que ponían inyecciones en pueblos, porque lo requería. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a volver a aquellos años 80 más o menos en que teníamos que recurrir a estas atenciones sanitarias? Por Dios, han pasado 30 años, yo creo que
no procede y aplaudo realmente, como es debido, la medida cautelar del tribunal. El Gobierno regional, como decía Juan Antonio Calleja, lo hemos dicho bien, Calleja, como decía Juan Antonio Calleja, el Gobierno regional respeta la decisión, pero ha anunciado que recurrirá ese auto provisional. También ha dicho que considera que se abre un interrogante sobre la situación de los PAC en otras comunidades autónomas que han aplicado una reordenación que ha llegado incluso a cerrar centros de salud en determinadas épocas del año, como ha sido el caso de Andalucía. Castilla-La Mancha no era la primera que ponía ese pie en esa polémica, ¿no?, de intentar limitar de alguna manera el horario de los cierres. Caballeros, damas, empezamos ya el debate. Castilla-La Mancha quizás ha sido lo más conocido, en Andalucía se han dado algunos casos, pero ya hemos visto lo que dice el Gobierno regional. ¿Se abre un interrogante y de qué manera se va a despejar, Carmen? Pues se abre un interrogante y además las declaraciones que yo escuchaba esta tarde en la radio, ahora hace media hora, era que la opción B que tenían guardada en la manga el Gobierno de la región era el cierre de los centros de salud. Eso ya me ha parecido vergonzoso. Si lo otro es bastante lamentable y bastante duro de llevar a cabo, esto me parece vergonzoso, esta forma, con esta altanería de decir que si no se permite cerrar estos centros en el horario que habían propuesto, que la siguiente va a ser cerrar los centros de salud. No sé dónde quieren llegar. Si es verdad que tienen detrás todas las empresas ya controladas para poner el consultorio de la empresa X en la esquina donde van a cerrar el centro de salud. No sé cuál es la pretensión, pero de cualquier forma me parece bastante escandaloso que una vez que el juzgado ha dicho que hay que volverlos a abrir porque no se ajusta a lo legal y por lo menos a lo justo y a lo humano, no digan que la segunda opción, la siguiente opción que tienen prevista era la de los cierres de los centros de salud. Entonces, cualquier cosa nos podemos creer, dada la situación y el gobierno que estamos teniendo en esta región, pero eso me parecería especialmente fuerte. Lo de Andalucía, lo de otras autonomías, primero estamos hablando de Castilla-La Mancha, lo de Andalucía, probablemente los sitios que se hayan cerrado es que no sean únicos centros en el pueblo, en el municipio, es que hay más centros donde poder atender a los pacientes. Eso es lo que hay que mirar. ¿Qué municipios son? Porque son en pueblos grandes. ¿Qué municipios son? ¿Cuántos habitantes hay? ¿Y cuántos son los que tienen que atender en ese centro? ¿Y cuáles son los que hay alrededor? Sería un punto a tener en cuenta y bastante importante, porque no es lo mismo coger el coche y desplazarte 30 kilómetros, 20 ni 15, por una carretera, además una carretera de montaña que te puede pillar en una noche de niebla, que coger dentro de la ciudad y desplazarte 4 manzanas más allá. Juan Antonio Calleja. Bueno, la verdad es que es un tema complicado, un tema que no es grato poder defender esta postura, porque sin duda a nadie del Partido Popular le gusta tomar estas medidas, pero obviamente tenemos que ser conscientes de que las personas que estamos sustentando el Gobierno tenemos que ser responsables. Nosotros nos hemos encontrado una situación que nos dejaron con más de 7.000 millones de euros de deuda en la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales del anterior Gobierno socialista. Como medida, el Partido Popular puso en marcha y ha puesto en marcha el Plan de Garantía de Servicios Sociales Básicos, que una de las medidas que contempla es la racionalización de los servicios que se están prestando. Yo creo que, y respetando las posturas de mis compañeros, creo que se están vertiendo acusaciones excesivamente graves con respecto a estas medidas. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, tenemos que saber que es un punto de atención continuada. Un punto de atención continuada es un centro, está dentro del centro de salud propiamente, y lo que da es la atención primaria, las urgencias dentro de la atención primaria. O sea, un punto de atención continuada no sirve para, por ejemplo, un infarto, no sirve para un derrame cerebral. Para eso lo que sirve es llegar cuanto antes a un hospital. Y para eso lo que hace falta es poner centros de atención lo más cercanos posible al hospital más cercano. Y lo que ha hecho el Gobierno regional, lo que ha puesto en marcha, es simplemente una medida para que aquellos servicios que estaban sobrevalorados, o sea, que recibían muy poquita asistencia de gente, trasladar a los profesionales sanitarios a los centros donde sí se está dando una gran atención y con unas distancias mínimas. Alamillo, por ejemplo, está a 18 kilómetros de Almadén.
Villanueva de la Fuente a 32 kilómetros de Infantes, Villahermosa a 14, Castellar a solamente 24 kilómetros de Santa Cruz y Montiel a 15 kilómetros de Infantes. Por lo tanto, son distancias pequeñas y, como digo, los puntos de atención continuada no sirven para urgencias graves. Entonces, el decir que el Gobierno de María Dolores de Cospedal está dejando sin urgencias a los ciudadanos no es cierto, porque ningún punto de atención continuada se ha cerrado, ninguno. Lo que se ha hecho... ¿Podría cerrarse en un futuro, como apuntaba Carmen Suárez? Yo lo desconozco, desde luego no es la voluntad. Lo que sí está claro... Pero ha sido la propuesta, perdona, en los medios de comunicación. Bueno, si es la voluntad o no, por lo menos es lo yo que me se tengo ha que dicho. regir, yo me tengo que regir por lo que sale en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que es lo que realmente vale. Entonces, aquí podemos opinar y podemos ver. Lo que sí está claro es que la situación económica prima el que tengamos que reajustar los servicios. Y yo me gustaría ser coherente y tener los pies en la tierra, pues sobre todo por la gente que nos está viendo, que vive el día a día, ¿no? Entonces, en multitud de empresas de este país está habiendo ajustes, en multitud de comercios, de pequeñas explotaciones, está habiendo, y la gente se está apretando el cinturón. La Administración pública tiene que hacer lo mismo, tiene que ver que ahora mismo no tienen los recursos que tenía antes y lo tiene que ajustar. Eso es así, o sea, eso es decir la realidad. Y lo que se está intentando es que los servicios que sean poco usados, pues se prime los que sean más usados y poner los médicos donde más se puedan Tú decías utilizar. que un punto de atención continuada, se cierran algunos puntos de atención continuada a partir de las 3 de la tarde, otros a partir de las 8. Sí. ¿Qué hace un punto de atención continuada desde las 3 hasta las 8? ¿Qué hacen los que se cierran más tarde? ¿Qué servicio presta? Hasta las 8, porque sabes que hay algunos de estos 21 que cierran a las 3 y otros a las 8. ¿Qué hace hasta las 8? ¿Qué se hace en ese punto de atención continuada? He dicho antes, lo que hace el punto de atención continuada es prestar los servicios de urgencia dentro del ámbito de atención primaria. Claro, luego sí se hace. Es que decir, se atienden urgencias hasta las 8 de la tarde. No, pero te quiero decir, vamos a ver. Si tú coges y en esos puntos que tú cierras dices, es que para atenderlos en un hospital que es donde lo requiere, bueno, el consejero Echaniz dice que hay helicópteros que son carísimos, son mucho más caros movilizar helicópteros, creo que se hablaban unas cifras de 6.000 euros o algo así, estos movimientos de... Entonces, cuando tú cierras un punto de atención continuada, ¿el paciente dónde tiene que ir a la urgencia? ¿A otro punto de atención continuada o a un hospital va? Pues por depende. ejemplo, el de Villahermosa, que está en la zona de Montiel y tal, Villahermosa, al cerrarlo a partir de ahí, ¿dónde va? ¿A un hospital? No va a Valdepeñas, va a Infantes. Pues lo que tiene que hacer... Mira, Sí, de Infantes, a otro centro de salud. No, es muy sencillo, muy sencillo. Y además voy a dar Llamar los al datos... helicóptero. Voy a dar los datos... Punto. No, voy a dar los datos para que la gente pueda estar bien informada. Sí. Cualquier persona que tenga una urgencia, lo primero que puede hacer es ponerse en contacto telefónico con un teléfono 24 horas que ha puesto en marcha el Gobierno regional, que es el 900 25 25 30. Eso funciona en la Comunidad de Madrid hace tiempo y mal funciona. Sí, lo conozco perfectamente. Pero es que sustituir a una atención... Si me dejas hablar... No, pero tú le preguntas al paciente qué le pasa a usted y mientras tanto, daros cuenta que estamos hablando, quiero decir, el Partido Popular, el Gobierno, daros cuenta que estamos hablando de urgencias normales. Hay un porcentaje de urgencias que evidentemente no son vitales, ¿eh? En estos otros, que a lo mejor se dice que hay poca gente, también podía pensar el Gobierno regional, pues los servicios médicos lo que han hecho es acostumbrar al paciente a que, pues si tiene una cosa que es no de tanta urgencia vital, que espere al día siguiente, pero realmente los que van ahí son con esa urgencia realmente vital, ¿eh? Colócate, que se coloque el señor Echaniz, que se coloque el resto del Gobierno en la situación de una persona angustiada ante una grave emergencia. Coge el coche. Bueno, si es una persona mayor, ya me contarás, porque claro, en 2 o 3 minutos dentro del municipio, sé que se ha cerrado el PAC, el punto de atención continuada, algún vecino o alguien, hay muchas personas mayores y que viven solas, lo puede acercar al centro de salud y allí se le estabiliza. Eso tampoco, te pregunto, ¿no crees que sirve para nada? No, yo no he dicho que No, te pregunto, como dices que no se hace nada, en mi opinión hay un dato muy preocupante. Si puedo hablar. Que yo todavía no he hablado. Muchas gracias. Luego a mí me cortas enseguida, ¿no? Muy bien. Juan Antonio, en menos de un minuto y damos paso a David, ¿vale? Vamos a ver, Respuesta con respecto al tema de las urgencias, y lo has apuntado bien como buena sanitario que eres, hay que diferenciar lo que son urgencias vitales de lo que no son urgencias vitales. Un corte, una torcedura de un tobillo no es una urgencia vital y eso perfectamente se puede trasladar al centro de salud más cercano. En cambio, un infarto, un derrame cerebral o cualquier tipo de alteración peor,
Exactamente, pues eso es que no tiene que ir al punto de atención, pero no debe de ir al punto de atención. Una primera atención médica, dicho por los especialistas, es fundamental para poder salvar una vida. Y aquí el problema, en mi opinión, el problema subyace fundamentalmente en que Cospedal y Echaniz, el consejero Echaniz, no tienen ni idea de lo que es Castilla-La Mancha. Vienen de Madrid, han gestionado en Madrid y son realidades totalmente distintas. Nuestra región es una región con mucha más superficie, con mucha menos población, con municipios con muchísima menos población que los de la Comunidad de Madrid y con otra realidad, porque hace 20, 30 años en nuestra región había muchísimas localidades, ya no vamos a entrar, si hablamos de aldeas, y conozco bien el caso porque me crié en una aldea, que te encontrabas para tener una primera atención médica, un médico, a más de una hora. Y eso lo sufríamos en Castilla-La Mancha. Nuestra realidad es que hemos transformado esa situación. Y ahora, en un municipio, el tener un centro de atención continuada, el tener un médico que ante una situación grave, tener esa primera asistencia médica, esa primera asistencia sanitaria es fundamental para poder salvar una vida. Y ahora la señora Cospedal, el señor Echaniz, quieren cargarse literalmente todo esto, todo lo que hemos conseguido y volver a una política de hace 30 años, volver a la preautonomía, cargarse todo lo conseguido. Y la realidad no es otra que con las privatizaciones que planea Cospedal, las privatizaciones que ya está gestionando Cospedal, unos servicios sanitarios que tenemos que recordar que hemos pagado con nuestros impuestos todos los ciudadanos y que los mantenemos con los impuestos que pagamos día a día, que no nos cuenten cuentos chinos, lo que quiere hacer, por la situación social de Castilla-La Mancha, no tenemos la población que Madrid, es hacer lotes de hospitales, de urgencias, de centros médicos, de centros de atención continuada, y ofrecerlo a empresas del sector privatizando, para que así puedan ser rentables para esas empresas. Esa es la verdadera política de Cospedal y lo que tendríamos que preguntar a los dirigentes del Partido Popular es si están de acuerdo con este cierre, este desmantelamiento de la sanidad pública que tanto nos ha costado, si están de acuerdo con que se realice. Y si Cospedal tendría que contestar si tiene intereses personales o no dentro de las privatizaciones que tiene que llevar a cabo. Yo creo que eso sería fundamental para una mayor transparencia que contestar a los ciudadanos. Sí, perdona, yo quería intervenir un momento porque me parece muy grave la comparación que estabas haciendo de un centro de salud o un hospital que está jugando con personas, con la salud, con una empresa cualquiera, como si lo mismo da, el mismo problema supone que yo no venda 7 pares de zapatos a que yo no pueda atender como médico a... Sí, has dicho que el problema que se estaba dando en todas las empresas, en todo el sector, en todos los comercios, es que hay déficit, hay problemas y hay que reducir. Las empresas tienen que reducir. Entonces, comparar una empresa de cualquier tipo de fabricación o de venta con un hospital me parece especialmente serio. Creo. Claro, no hablamos de hospitales, pero estamos hablando de centros de atención a personas, a pacientes, de sanidad, de personas. No estamos hablando de fabricación de coches. Estamos hablando de puntos de atención continuada. Sí, pero que trata a personas, ¿verdad? Que no trata de coches, que no es un taller mecánico. Vaya. También cualquier otro servicio administrativo trata a personas, todo trata a personas. Pero no con problemas de salud en ese momento. Quiero decir que es tan importante, que es un derecho fundamental, la salud. Hay que tenerla por encima del resto de las necesidades. Sí, pero ese derecho fundamental hay que pagarlo. Claro, ya lo estamos pagando diariamente con nuestros impuestos. Hay que pagarlo y hay que hacer que ese servicio se pueda mantener. El Estado tiene que prestar ese servicio. Igual que está pagando a los asesores de la presidenta de la comunidad, tendrá que pagar a los médicos para que nos atiendan. Entiendo yo. A decir el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, y lo está diciendo una sentencia... precisamente viene a decir eso, que este es una sentencia, no es un auto. Una medida cautelar, una medida cautelar, pero bueno, lo que viene a decir de momento el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, pero va a entrar a estudiar la legalidad en base a que es un servicio social básico, que no se puede estudiar y basar si se presta o no en base a la rentabilidad económica. Es que el juez no ha entrado a valorar el asunto. El juez no ha entrado a valorar el asunto. Por lo tanto, cuando decías que esto es una gran victoria, no hay gran victoria porque es que sí, a día de hoy el juez, que esta noche se ponga, si me dejas hablar, que se empiecen a atender y que las urgencias de momento no se cierren. Si me dejas hablar, te lo agradecería. Por favor, vamos a escuchar a Juan Antonio. Se sigan prestando. Si me dejas hablar, te lo agradezco. Muchas gracias. Gracias. Mira, entonces sobre todo no hay que confundir a la gente. Lo primero es que no hay ninguna sentencia.
Lo que hay es una medida cautelar de un juez. En segundo lugar, con respecto a lo que has dicho, que María Dolores Cospedal no conoce la región, hombre, algo la conocerá cuando la mayoría absoluta de los ciudadanos la han votado. ¿Pero en base a qué programa? La han votado, por lo tanto, sí la conoce. Engañoso, y el señor, no. Vamos a hablar de uno en uno, que si no, y el señor Echeniz, Celia, Carmen, vamos a hablar de uno en uno, porque si no los espectadores que están desde sus casas no nos van a poder escuchar. Entonces, Juan Antonio, tenemos menos de un minuto para irnos a publicidad. Muy bien, pues entonces aquí lo que yo vengo, a medida de resumen, lo que puedo decir es que lo que está intentando el gobierno regional es mantener los servicios sociales básicos, en este caso la sanidad, intentando lograr que los servicios donde sean menos usados se trasladen a los sitios donde vayan a ser más eficientes, y lo que se está intentando es mantener los servicios de salud. En ningún momento se ha privatizado ningún centro de salud. Juan Antonio, pregunta concreta. David Triguero decía que podía ser el primer paso hacia la privatización. ¿Puede ser? ¿Hacia la privatización de qué? Del sistema sanitario. Del sistema sanitario nunca, porque es un sistema público. Vale, seguimos escuchando, David Triguero, seguimos escuchando el razonamiento del representante del Partido Popular. Después de unos minutos nos vamos a publicidad y ahora volvemos. Hasta ahora.